Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol nostálgico, del fútbol vintage, en definitiva, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido una semana más, como no, a mi gran amigo Marcos Rojo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Pues aquí preparado para traer una nueva historia en nuestro canal. Espero que guste. Pues sí, retomamos nuestro Catedrales. Para quien sea nuevo en esto de Café Karlovich, pues lo que hacemos es recuperar la historia de un estadio el cual hoy en día pues ya no está en uso como tal o no existe simplemente y recordamos pues desde sus orígenes hasta su final, pasando por su trayectoria, grandes momentos, etcétera. Desde aquí ya recomendamos, quien no lo haya escuchado, nuestros dos primeros catedrales, el antiguo San Mamés y el Estadio Olímpico de Múnich, pues bueno, pueden buscarlo en nuestras listas de reproducciones, que seguro que pasarán un gran rato. Pero hoy vamos con un estadio. Esto lo decimos siempre, pero es que es verdad, es que es muy especial, ¿no? Alguno está con la escopeta cargada esperando que hablemos de Wembley. No va a ser el caso, pero no nos vamos a ir muy lejos del mítico estadio londinense. Pues no, Tony. Wembley se va a hacer esperar un poco, lo traeremos seguro a esta sección de catedrales, pero hoy vamos a visitar un estadio mítico que los amantes del fútbol retro recordamos con nostalgia porque tenía una estética y una personalidad propias que, Tony, ¿por qué no decirlo? En una época de estadios modernos, de estadios equipados hasta el último detalle, pues nosotros echamos de menos. Pues sí, bastante, ¿no? Esa esencia de fútbol que se respiraban en esos estadios y que quizás hoy se ha perdido bueno, en favor de comodidad y, como bien dices, ¿no? Equipamiento inimaginable, ¿no? Hablamos de wifi, hablamos de pedir comida desde tu propio asiento, hablamos de, bueno, cosas más propias de un cine que de un estadio, ¿no? Pero como bien dices, echamos de menos esa esencia y echamos de menos ese estadio, ¿por qué no decirlo? Hablamos de un estadio que estaba situado, decíamos antes, cerca de donde se ubicaba Wembley. Estamos hablando más concretamente del norte de Londres y hablamos de Highbury, el mítico estadio del Arsenal. Un recinto que acompañó a los Gunners en la mayor parte de su historia y que fue testigo de grandes momentos, de gestas inolvidables y que acompañó al crecimiento y a la transformación de un club desde unos humildes inicios hasta convertirse en una referencia del fútbol británico y europeo y, por qué no decirlo, en una de las marcas más reconocibles del deporte global. Pues sí, Tony, como dices, acompañó al club. Y es que para entender mejor la historia de Highbury, creo que tenemos que remontarnos a los inicios del Arsenal, del club al que alojaba. Este club fue fundado en 1886 por unos empleados de un taller situado en el Royal Arsenal, que es un complejo industrial y militar dedicado a la fabricación de armas, municiones y explosivos, que estaba situado en el barrio de Woolwich, al sureste de Londres. Se fundó el equipo con el nombre de Dial Square, que era como se llamaba ese pequeño taller, y fue rebautizado poco después como el Royal Arsenal. En 1893 volvió a cambiar de nombre y pasó a llamarse Woolwich Arsenal, en honor al barrio en el que estaba situado. Los primeros terrenos de juego se situaron en el vecino Plumstead, que era un barrio residencial en el que vivían la mayoría de los trabajadores del Royal Arsenal. Primero, al hacerse profesionales, comenzaron a jugar en el Invicta Ground, que fue un pequeño estadio de 12.000 espectadores aproximadamente que tenía hasta vestuarios, muy avanzado para la época. Y después se mudaron al Manor Ground, que podía alojar hasta 20.000 espectadores. Pues sí, pero había algo que no acaba de funcionar. El equipo bajó a segunda división y la baja asistencia y las dificultades económicas lo llevaron al borde de la quiebra. Y fue entonces cuando Henry Norris, un empresario y político que ya había sido presidente del Fulham, tomó el control del Woolwich Arsenal, con la idea de mudarlo a una zona más céntrica y accesible de Londres, pues para así ganar seguidores y con ello obviamente más dinero.
Así que en 1913 el club se desvinculó de sus orígenes y de sus raíces en el barrio de Woolwich, dejó el estadio Manor Ground y se trasladó al norte de la ciudad, a un terreno situado en el barrio de Highbury, en el distrito de Islington, que Norris alquiló por 20.000 libras al St. John College. Y en ese terreno construyó Norris el nuevo lugar del equipo. Se llamó Arsenal Stadium, es verdad que lo conocemos todos por el nombre de Highbury, pero el nombre original es el Arsenal Stadium, y fue diseñado por el arquitecto escocés Archibald Leitch, que era considerado el arquitecto más influyente en la construcción de estadios británicos a principios del siglo XX, que sin ir más lejos había trabajado en otros icónicos estadios británicos como Anfield, Old Trafford o Ibrox Park. Así que hablamos del padre de algunos de los estadios más emblemáticos de la historia del fútbol. Ahí es nada. Ese Highbury, ahí es nada, sí, no en todo fue el único diseñador, el único arquitecto, pero en todos los estadios que hemos comentado participó. Y ese Highbury original costó 125.000 libras, que ajustadas a la inflación serían aproximadamente 15,5 millones, una fortuna para la época. Tenía capacidad para 20.000 espectadores como el estadio antiguo, pero hay que tener en cuenta que la zona era mucho más propicia para que los aficionados asistieran. Y se construyó en un tiempo récord, a toda prisa, durante el verano de 1913, porque el objetivo que finalmente cumplieron era llegar al principio de esa temporada con el nuevo estadio ya inaugurado. Su aspecto tenía el característico estilo de Leach, muy industrial, de ladrillo rojo exterior y cubiertas de acero. Solo dio tiempo a construir una grada, la este, techada y dividida en secciones. Desde fuera parecía más una pared de una fábrica que un estadio de fútbol. Las áreas restantes eran terrazas de hormigón abiertas, sin asientos. El estadio se va a inaugurar el 6 de septiembre de 1913 con una victoria del Arsenal por 2-1 frente al Leicester Foes. El estadio estaba, pero un equipo en segunda división pues no tenía el tirón suficiente como para llenarlo. Y además luego pues llegó la Primera Guerra Mundial, hubo un parón de las competiciones y no pintaba muy bien un equipo en segunda división, por mucho que la asistencia del público pues, se posibilitara por la zona, no tenía el tirón que tenían otros equipos de la época en la ciudad. Pero esto tuvo solución una vez acabó la Primera Guerra Mundial, cuando la Football League, la Federación Inglesa, o la Liga Inglesa, decidió ascender al Arsenal a la First Division en una votación un poco extraña en la que se relegó por causas que aún se desconocen al Tottenham Hotspur, que había hecho méritos deportivos mayores que el Arsenal para ello. Vemos que la rivalidad actual entre el Arsenal y el Tottenham pues tiene un origen claro, ¿no? Ya eran rivales por ser vecinos, pero desde luego este agravio comparativo pues no hizo más que, bueno, acrecentar, ¿no? Esa sensación de rivalidad entre los dos equipos londinenses. Ya en primera, y con Highbury albergando el doble de espectadores que el Manor Ground, no por capacidad pero sí por asistencia, el Arsenal, que ya había dejado atrás aquello de Woolwich y se llamaba ya simplemente Arsenal, comenzaba a ganar dinero. A Norris, que era un visionario, le había salido la jugada redonda, tanto que el estadio se le empezó a quedar pequeño. En 1925, el Arsenal pasó a ser propietario del terreno, en el que inicialmente estaban de alquiler, recordemos. Llegaron los años 30, y ya sin Norris, que fue relegado de la presidencia por la Federación Inglesa, por una serie de pagos irregulares a futbolistas. Pero con Herbert Chapman en el banquillo, el Arsenal se convirtió en el mejor equipo de Inglaterra. Y el mejor equipo de Inglaterra debía tener el mejor estadio de Inglaterra. Así que se fijaron en la majestuosidad del mejor estadio del momento, que no era otro que el Villa Park, el de Aston Villa, en Birmingham. Y comenzaron una serie de reformas que convirtieron Highbury en un campo similar a lo que nosotros llegamos a conocer. El proyecto de remodelación comenzó en 1932 con la construcción de la West Stand, que fue diseñada por Claude Waterlow Ferrier y por William Binney, dos arquitectos que levantaron una fachada de estilo Art Deco de colores blanco y rojo que le dio a Highbury el inconfundible sello que mantuvo hasta el final. Esta obra tuvo un coste de 45.000 libras. Pero los trabajos de remodelación siguieron. En estos años, además, Chapman, el entrenador glorioso del Arsenal, decidió instalar un gran reloj a 45 minutos en la grada norte, que era la conocida como la North Bank. Pero esta North Bank se cerró con una cubierta en 1935 y se decidió mover el reloj a la grada sur, que por la presencia del icónico reloj pasó a llamarse The Clock End.
En 1936 se completó ya la obra, ya que se demolió la tribuna de la grada este y se construyó la conocida como East Stand, que era de estética muy similar a la West Stand, y toda la obra costó, esta última remodelación, vaya, 130.000 libras, con lo cual estamos hablando de un coste bastante disparado para un estadio de la época. Vamos, que en menos de 25 años desde su inauguración, y a cambio de lo que hoy serían 14 millones de libras, ahí es nada, ya no quedaba nada del diseño del arquitecto original. Tras esta intensa remodelación, se dijo que el estadio estaba preparado para albergar hasta 90.000 espectadores. Un Maracaná a la inglesa. Pero realmente la mayor cantidad de asistentes registrada en la historia de Highbury no llegó a tanto. Y se quedó en poco más de 73.000 espectadores. Concretamente, 73.295. En un partido disputado en 1935 contra el Sunderland. Y ya no cambió mucho más hasta finales de los 80. Al menos no en lo que a la estética se refiere. En los siguientes años apenas tuvieron que reconstruir la North Bank tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Pero la estructura y el diseño de los años 30 se mantuvieron hasta el final. Eso no quiere decir que no fueran mejorando el estadio con el paso de los años. La estética exterior no se modificó, pero sí que podemos decir que el Arsenal fue todo un pionero a la hora de equipar su casa para que siguiera estando a la vanguardia, como fue el anhelo de Norris desde el inicio, ¿no?, del estadio, queriéndolo equiparar al de Villa Park. Y digo esto porque, por ejemplo, en 1951 fueron los primeros en instalar luz artificial en el estadio justo después de que se levantara el veto de la Federación Inglesa al respecto. No lo tuvieron antes, pues simple y llanamente porque la Federación Inglesa no permitía jugar partidos con luz artificial. En 1964 instalaron la calefacción bajo el césped para luchar contra las heladas invernales. Ojo que parece un invento mucho más reciente, pero el Arsenal ya en ese año 64 disponía de él. Pero por donde no pasaron, lo que nunca instalaron fue vallas perimetrales. Se negaron en todo momento, incluida la fase del peor juliganismo de los años 80, y esto llevó a que la Federación Inglesa pues, no permitiera que se disputaran ciertas competiciones en el estadio del Arsenal, pese a haber sido uno de los candidatos en el caso de que hubiera accedido a tener esas vallas, pero ni con esas dieron su brazo a torcer. Ya cuando los 80 llegaban a su fin, el Arsenal decidió modernizar su estadio una vez más. En primer lugar, le tocó el turno a la Clock End, la mítica grada, donde en 1989 instalaron el techo y ya más tarde, en 1993, instalaron asientos en las gradas de pie. El famoso reloj de Chapman quedó entonces anclado en la cubierta metálica que se colocó sobre los palcos. Una cubierta a la que se dotó de un perfil más ancho en la zona central para que el reloj quedara perfectamente acomodado. Como si siempre hubiera estado allí. Si vemos fotos, el reloj cuadra perfecto con esa cubierta. Sí, sí, además sello, vamos, indiscutible de ese estadio. Fíjate, siguieron las reformas y la North Bank, por su parte, más que reforma, se demolió al completo. Fue al final de la 91-92 y se construyó una grada mucho más moderna, con asientos, pero que también incluía, atento, un museo, bares, tiendas, puestos de comida. Costó nada más y nada menos que 20 millones de libras. Y ya en 1994 se instalaron las dos pantallas gigantes en los corners sureste y noroeste, que todos recordaremos mostrando las alineaciones de los equipos. Cuántas cuentas de Twitter de fútbol retro, ¿no? Vemos con esas míticas alineaciones de las grandes tardes de Premier League. Pese a todo, el estadio redujo mucho su aforo. Highbury pasó a tener unos 38.500 espectadores. Bastante reducido para los tiempos modernos y para una ciudad como Londres y para un equipo con una masa social como la del Arsenal. Y esto veremos que va a acabar acelerando su final. Pero no adelantemos acontecimientos. Repasemos el currículum de nuestra catedral de hoy. Y es que Highbury fue un escenario de momentos históricos. Aunque siempre nos quedará la espinita de que ni el Mundial de Inglaterra 66 ni la Euro del 96 lo eligieron como sede. En el 96 ya se había quedado muy antiguo para los estándares de la UEFA, pero en el 66 podría haber sido perfectamente elegida. El problema ahí es que Londres pues, tenía muchos estadios. Wembley era un fijo, obviamente. Y la organización quiso honrar a la sede de los Juegos Olímpicos de 1908, el White City Stadium.
Pero con todo, se llegaron a jugar grandes partidos, incluso algún partido internacional. Por ejemplo, uno mítico y que al leerlo creo que se merece incluso un capítulo en Relatos Salvajes, lo hemos apuntado dentro de la lista de espera que tenemos para generar nuevos capítulos, y no es otro que la batalla de Highbury, que es como se conoce al partido amistoso que disputó Inglaterra en 1934 contra Italia. Una Italia que jugaba por primera vez desde que se había proclamado campeón del mundo en ese Mundial del 34, y bueno, este partido fue un choque que los ingleses, que no habían acudido al Mundial por haberse salido de la FIFA, como comentamos en el Ratos Salvajes de Ratín, se tomaron como una final de la Copa del Mundo y que acabaron venciendo por 3-2 ante una Italia con 10 que tras ir perdiendo por 3-0 casi les remonta ese resultado y bueno, al final pues se quedó con un 3-2, como hemos comentado, súper emocionante. Y seguimos con remontadas históricas, ¿no? Como el del partido de vuelta de la final de la mítica Copa de Ferias. En 1970 el Arsenal venció 3-0 al Anderlecht, superando el 3-1 de la ida y logrando su primer título europeo. Título polémico siempre porque no está reconocido por la UEFA, ya que era una competición organizada por la FIFA. Y que no nos lleve a ese error de denominarla como la antecesora de lo que hoy es la actual Europa League o su antecesora, la Copa de la UEFA en su formato original. Error en el que más de uno cae normalmente. Luego otro partido inolvidable sería el partido de los Invencibles. Ya hablamos de estos Invencibles en nuestro último gol del Trinche, en esa mano de Thierry Henry. Y ese Arsenal que terminó una temporada entera invicta, en ese partido va a certificar su temporada perfecta en la Premier League con un 2-1 ante el Leicester de Highbury. Otra vez con remontadas, con goles de Thierry Henry y Patrick Vieira. Pero Highbury no solo vive de esos grandes encuentros que acabamos de comentar. Fueron muchas las grandes figuras del mundo del fútbol las que tuvieron la oportunidad de dejar su huella en este estadio. Pues sí, Tony, empezando por Tony Binfeld, que es el delantero del Leicester Foss, que fue el primer jugador que marcó en la historia del estadio, recién inaugurado. Luego, cómo no hablar de Herbert Chapman, el entrenador visionario que transformó al Arsenal pues en el mejor equipo de Inglaterra, sin más ni menos. Cliff Bustin, Alex James o Ted Drake, que eran las figuras del Arsenal, que logró 5 títulos con Chapman entre el 30 y el 38. Liam Brady, el maestro irlandés que dominó el mediocampo del Arsenal en los 70. George Graham, otro de los grandes entrenadores del club, que ganó como jugador en los 70 y que luego devolvió a finales de los 80 al Arsenal a la gloria, ya o desde el banquillo, vaya. Ian Wright, el ídolo de la afición y el depredador del área de los años 90. Tony Adams, el eterno capitán y líder defensivo del Arsenal de los 80 y los 90. Como no, Arsène Wenger, el arquitecto de este Arsenal moderno, de los invencibles que hemos comentado antes y que tantas alegrías dio a la afición. Thierry Henry, máximo goleador histórico del Arsenal y figura clave en la despedida de Highbury, como veremos después. Dennis Bergkamp, el mago, el genio, que dejó su huella en cada rincón del estadio. Y cómo olvidar a todo el equipo del Arsenal de los Invencibles. Aquí citar a Vieira, Pires, Ashley Cole, Ljungberg. Esa alineación que casi no sabemos de memoria y que dio gloria durante muchas tardes al estadio de Highbury. Y me vas a permitir que añada 2 nombres por un poco pioneros, ¿no? Porque fueron de los primeros jugadores españoles que realmente dejaron huella en la Premier League. José Antonio Reyes, por un lado, y Cés Fábregas, por otro, que también dejaron su huella en este mítico estadio. Pero, como decíamos al principio, en Catedrales todo sigue su curso, nuestra inauguración, cómo comienza ese estadio, de dónde viene, sus orígenes, su gran currículum, todo lo que transcurre, sus modificaciones y, obviamente, tristemente, el final. Con Highbury pasó lo que suele pasar con este tipo de estadios tan míticos. Llegó la Champions League de la 98-99 y el Arsenal comprobó en sus carnes que Highbury no cumplía con las exigencias de la UEFA. Las dimensiones del campo eran bastante reducidas, medía solo 100 por 67 y no se podía ampliar y las gradas estaban literalmente encima.
Tanto que no se podían colocar, Marcos, las vallas publicitarias, que fíjate, tanto ingreso suelen dar a los clubes. Y tuvieron que jugar en Wembley. Primero se empezó a pensar en ampliar el viejo Highbury, pero era un estadio urbano y como cualquier estadio urbano, pues está muy limitado, ¿no? A la hora de crecer. Y aparte, su propia belleza, esa que tanto nos cautivó, les quitaba margen de actuación, porque esas fachadas de interés arquitectónico por su estilo art déco, pues no podían tocarse por su interés, ¿no? Por su interés histórico, por su interés artístico. Así que no era realista una remodelación. Así que en 1999, tras intentar comprar Wembley, sin éxito, se decidió construir un nuevo estadio ya en Ashburton Grove, a escasos 500 metros de Highbury, en el mismo área de Islington en el que estaba situado el estadio mítico del Arsenal. La temporada 2005-2006 fue la última en este Highbury. Fue un año de homenajes permanentes al estadio, la camiseta, el escudo art déco que nos evocaba a los años 30, y es que había que despedir al mito como se merecía. Hubo un último partido con mucha emoción y con un gran protagonista. El Arsenal se jugaba a entrar en Champions al año siguiente contra el Wigan Athletic, perdía por 1-2, cuando apareció, cómo no, uno de los reyes de Highbury, Thierry Henry, marcó un hat-trick, remontó el partido y selló la clasificación. El último gol lo celebró besando el césped y, Tony, no hay manera más icónica de rendir homenaje a un estadio histórico que con el máximo goleador histórico del equipo arrodillado besando el césped del que fue la casa del Arsenal pues prácticamente durante 100 años. Pues imagínate, ¿no? Toda una oda a Highbury, ¿no? Ese final y ese broche de oro. Ya en la temporada siguiente, la 2006-2007, se inaugura el Emirates. Ese estadio con 60.000 espectadores, con todas las comodidades, aspecto de estadio futurista, pero obviamente sin la magia de Highbury. Y aquí, Marcos, me vas a permitir que haga la comparación con lo mío propio. Ya lo sabemos todos, aficionado al Atlético de Madrid, hasta no hace muchos años viviendo la magia del Calderón, podría ser un estadio con muchas incomodidades, con accesos más complicados por todo el centro de Madrid. Yo tardaba una hora en llegar desde mi casa, hora y pico, los días de más tráfico. Ahora en el Metropolitano, en media hora estoy en la puerta del estadio. Tiene, al igual que este Emirates, todas las comodidades del mundo, tienes todas las modernidades que quieras. Pero esa magia, esa sensación de fútbol que se respira, incluso en las previas alrededor del estadio, no es lo mismo. El otro día, en el último partido de Champions, en el Euroderby, me lo comentaba un compañero, ¿no? de allí de Abono. Esto en el Calderón hubiese sido el triple de Caldera. No sé qué opinas tú, Marcos. Bueno, es verdad, ¿no? Como hemos comentado al principio, pues los estadios actualmente tienen todo y probablemente para el visitante ocasional, pues son estadios mucho más cómodos, pero para el espectador han perdido algo, ¿no? Esa magia, esa personalidad que tenían los estadios antiguos, pues no la tienen los nuevos en cuanto a que son bastante más parecidos los unos a los otros, ¿no? Son construcciones perfectas desde el punto de vista de las comodidades y desde el punto de vista de la seguridad, de la velocidad, de desalojo y cumpliendo probablemente, bueno, seguro todas las normativas, pero claro, no tienen ese encanto, ¿no? Que podían tener estadios pues como este de Highbury. Pero en este caso, esta magia aún se mantiene si visitamos Islington, porque las gradas de The Clock End y de North Band, las dos gradas más feas, digamos, de Highbury, sí que fueron derribadas, pero las tribunas, las dos tribunas Art Deco, la de East End y la de West End, se mantuvieron. Y se mantuvieron además en su emplazamiento original, porque hoy son la fachada que cierra una estructura que aloja unos apartamentos en la llamada Highbury Stadium Square. Así que es un caso extraño, ¿no? De estadio derruido, pero no del todo. Así es, de hecho yo tuve la oportunidad en 2016 de poder visitarlo y un poco en sorpresa porque me alojaba en la zona de Highbury, contaba obviamente con ir a visitar las instalaciones del Emirates
Pero lo que no contaba era que al girar por una avenida cualquiera, de repente encontrarme con la fachada de ese estadio tan mítico, ¿no? Como era Highbury. Y de hecho crucé por dentro, hay como una especie de pasadizo que cruzas de las dos calles y ves pues eso, al final por dentro es una zona residencial más, con una pequeña plaza, se ves los accesos, ¿no? A los diferentes apartamentos que hay en el interior. Pero por fuera te choca totalmente porque no piensas, de hecho, en encontrarte las fachadas del estadio de Highbury. Es un caso muy especial, como bien dices, Marcos, pero que por lo menos mantiene esa esencia, ¿no? Y como bien has comentado, al final el Emirates no está tan lejos, está, nada, caminando apenas 10 minutos desde allí. Por lo tanto, sí es verdad que, bueno, esa magia, por lo menos a ellos no los han trasladado a la periferia como si nos ha ocurrido a nosotros en el caso del Atlético de Madrid. Y Tony, yo cuando estuve preparando el capítulo, yo no podía dormir sin saber qué había pasado con el reloj. Como Garfio, Porque ¿no? Como en sí, Peter ese Pan. reloj de 45 minutos tan mítico que cambió de emplazamiento dentro del viejo estadio. ¿Qué fue de ese reloj? Pues el famoso reloj, el reloj de Chapman, el original, fue trasladado a la fachada exterior del Emirates Stadium. Es decir, sigue estando en la nueva casa del Arsenal y sigue presidiendo cada partido. Es verdad que desde fuera. ¿Por qué? Pues porque dentro hay una versión más grande de ese reloj, que es la que, bueno, podemos ver si visitamos las gradas del Emirates. Y otro guiño del Emirates a Highbury es que la grada sur mantiene el nombre de la grada sur de Highbury, de Clock End, aunque ya pues nada tiene que ver con la grada original. Sí, desde luego, si algo no hay que achacarle al nuevo estadio es su vínculo histórico, ¿no? Tanto con Highbury como con la historia del Arsenal en general, ¿no? Son varios monumentos los que hay. Hay una estatua a Thierry Henry, otra a Tony Adams. Hay como una especie de puente que cruza por encima de la carretera en el cual hay bastantes banderas de jugadores históricos del Arsenal. Es algo que también trae muy de moda todos los nuevos estadios. En Estadio de la Luz, por ejemplo, una estatua de Eusebio con placas también de grandes leyendas. El Paseo de las Leyendas del Metropolitano también, o diferentes imágenes de jugadores históricos. Se intenta mantener o no perder del todo esa magia o ese fútbol en el ambiente, ¿no? Con esos vínculos históricos con lo nuevo, ¿no? Que a veces sí que puede ser un poco destructiva, pero bueno, en este caso la verdad que son guiños que agradece el aficionado, sobre todo entiendo que el aficionado Gunner. Pues sí, Tony, se agradece ese tipo de guiños a la historia, ese corazoncito de Highbury que sigue latiendo en las gradas del nuevo Emirates, un estadio pues mucho más moderno, evidentemente, pero que conserva ese germen de historia de lo que fue un estadio precioso, el mejor estadio de Inglaterra en el momento de su creación, que acompañó al Arsenal en las buenas, en las malas y que nos deleitó con la belleza de su fachada y que por suerte, como esas fachadas no se perdieron, en el caso de que viajemos de nuevo a Londres, pues podremos pasear por ellas, visitar y rememorar y pensar que detrás de esas fachadas pues se vivieron algunos momentos inolvidables y tantos sueños que se cumplieron para muchos aficionados del equipo londinense entre esas paredes. Pues sí, Marcos, nada más que añadir a todo lo que has dicho. Recordad que si viajáis a Londres tenéis que hacer esa visita obligada de estadios por la ciudad londinense, sobre todo las grandes joyas ocultas que esconden, no solo los grandes megastadios. Y bueno, con esto concluimos nuestro Catedrales de hoy. Muchísimas gracias, Marcos, una vez más. Nada, Tony, un auténtico placer haber rememorado una belleza como la de Highbury. Un placer haber contado esta historia. Y como siempre, gracias a vosotros por estar ahí, por ayudarnos a crecer. Sigue creciendo la familia de Café Karlovich. Ya sabéis que podéis ayudarnos con el proyecto siguiéndonos en nuestras redes sociales, en @Café Karlovich en X, en Instagram. También podéis seguirnos, obviamente, en nuestra plataforma de YouTube, donde podéis suscribiros al canal, darle likes a los vídeos, comentarlos. Accedemos a todo tipo de sugerencias.
podéis proponer nuevos estadios para futuras catedrales. También podéis seguirnos en nuestras plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcast, Spotify. Así que a todos, muchas gracias y recordad que esta noche juega el Trinche.